Listo, ya estamos grabando. Y voy a compartir la pantalla, un momento. Ya está. Están viendo en pantalla las láminas de esta, que no nos habíamos quedado. Equivalencia entre propiedades de accesibilidad y esquemas modales. ¿Se acuerdan que lo que hice en la clase anterior fue presentarles, por un lado, 10 propiedades que puede tener la relación de accesibilidad, entre muchas posibles, pero eso tienen valor en el área de lógica modal. La gente les ha encontrado una utilidad. Y también 10 esquemas, porque son fórmulas, son esquemas de fórmulas de la lógica modal, que habíamos quedado que correspondían uno a uno, es decir, y eso es lo que tenemos en este teorema, que si ustedes tienen un marco en el que una fórmula es válida, digamos el esquema iésimo, en ese mismo marco vamos a tener que la relación de accesibilidad satisface la propiedad correspondiente. Y viceversa, si la relación, si en el marco la relación satisface la propiedad iésima, entonces en el marco va a ser válido el esquema iésimo. Y esto, se puede demostrar caso por caso. Había explicado de manera muy superficial el caso 1 de serialidad. Lo voy a demostrar ahora de manera rigurosa. Y entonces, van a ver cómo este mismo estilo de demostración se puede extender para las otras 10 propiedades. En tareas y en ejercicios se está dejando de mostrar pues otros esquemas aparte del 1. Bien, entonces empezamos con el 1. El 1, recuerden que es el siguiente, este esquema. Ajá. Necesariamente alfa implica posiblemente alfa. Y la propiedad 1, perdón, aquí está, la propiedad 1 es la serialidad, es decir, para cualquier mundo posible en mi marco, ese mundo posible puede llevarme a otro mundo posible. Ajá, existe un mundo posible al que puedo ir a partir de ese mundo. Vimos ejemplos antes, recordarán de este caso que claramente no es serial, porque cada mundo posible está aislado. Entonces, en un mundo, en un marco serial, pues todos los mundos tienen forma de conectarse a otro, como este ejemplo, por ejemplo, o el anterior también es un buen ejemplo de un marco serial. Bien, entonces aquí lo que estamos afirmando es que si una propiedad de accesibilidad es serial, entonces es válido el esquema necesariamente alfa implica posiblemente alfa y viceversa. Si es válido el esquema necesariamente alfa, posiblemente alfa, entonces la relación tiene que ser serial. Ajá. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a, como es un sí solo sí, tenemos que hacerlo en ambas direcciones. Voy a tomar primero este lado, que la relación satisface serialidad. Ajá. Y lo que quiero demostrar entonces es que en el marco respectivo se debe cumplir ese 1, que es esta fórmula. Ajá, ahí está. Entonces es primero la dirección de derecha a izquierda en el sí sobre sí. Y lo voy a hacer por contradicción. Es decir, asumo que el marco es serial y voy a suponer que no es válido este esquema. Ajá. Ajá. Entonces, eso es lo que voy a suponer. Vean, ¿por qué razón? Pues porque es más fácil. Em, por ahí tengo colegas que les gusta el intuicionismo y que tienen entonces aversión a demostrar las cosas por contradicción. Es una preocupación legítima, por supuesto, pero yo reconozco que soy muy perezoso. Entonces, la contradicción abrevia las cosas con frecuencia y es la vía que voy a seguir. Ajá. Entonces, aquí tenemos esta hipótesis que quiero refutar, que no es válida esta fórmula en el marco. Recuerda nuestra definición de validez en un marco. Significa que para cualquier evaluación la fórmula debería ser verdadera. Como aquí estoy suponiendo que no es válida, entonces lo que estoy diciendo es que existe una evaluación en la cual esta fórmula no es verdadera. Eso lo tengo en la lámina siguiente. Vean. Ajá, existe una evaluación E tal que en este marco y con esa evaluación, esta fórmula no es verdadera. Recordarán que la verdad se definía como satisfacción en todos los mundos posibles y entonces suponer que algo no es verdadero significa entonces que existe un mundo, no sea más de W, en el conjunto de mundos posibles,
tales que en este mundo no se satisface la fórmula necesariamente alfa implica posiblemente alfa. Entonces, lo que estoy haciendo simplemente es desglosar la definición de validez que me lleva a verdad, desgloso la definición de verdad que me lleva a satisfacción. Y estoy en esta situación. Hay un mundo en el que la fórmula no es satisfecha. Ahora, esta es una implicación. ¿Y cuándo tengo el caso de que no satisfago una implicación? Bueno, pues tengo ese caso cuando satisfago el antecedente y no satisfago el consecuente, es decir, cumplo con esta parte, pero no cumplo con esta. Es la tabla de verdad de la implicación, ¿se dan cuenta? Ajá. Consecuente verdadero, antecedente verdadero, consecuente falso. Bien, ahora, entonces tengo esta situación. Esta situación me dice entonces que por definición de uno, tenemos que para todo mundo posible, si puedo ir de W a ese mundo posible V, entonces en ese mundo posible se satisface alfa. Bien, eso es lo que tenemos de acuerdo con la definición de satisfacción para necesariamente alfa. En todos los mundos posibles alcanzables desde W, alfa se satisface. 2, en cambio, me dice lo siguiente. Dado que tengo esa situación, pues entonces no existe un mundo posible al que yo pueda ir y que satisfaga alfa. Entonces tengo esta situación. Hay un mundo. Este es el punto. ¿Por qué hay un mundo así? Porque vean, acuérdense que la definición de satisfacción para posibilidad me dice, existe un mundo al que puedas ir y en ese mundo satisfaces alfa. Aquí ustedes pueden decirme, es una conjunción. Entonces, cualquiera de los conjuntos podría fallar, pero les digo, el primero no puede fallar porque mi relación de accesibilidad es serial. Es decir, si yo me paro en W, como es serial, sé que existe un W al que puedo, sé que existe un V al que puedo ir desde W. Esta parte no me puede fallar. Y como la conjunción es falsa, entonces el que tiene que fallar forzosamente es el otro conjunto. Es decir, en V no satisfago alfa. Pero acá, justo en esta parte, estoy diciendo que si yo puedo ir de W a V, entonces en V satisfago alfa. Eso es lo que me dice 1. Entonces, como acá 2 me dice que eso no es el caso, tengo una contradicción. ¿Se dan cuenta? Estoy diciendo que en V se satisface alfa y en V no se satisface alfa. Y dada esa contradicción, lo que debe estar mal entonces es la hipótesis esta, que no era válida esta fórmula. Y entonces ahí me detengo. Digo, bien, por supuesto. Entonces, la fórmula sí es válida en el marco. Vamos a ver el caso inverso. A veces, en algunas de las demostraciones que les voy a pedir, todos los pasos son sí, solo sí. Y entonces, hacer el caso inverso significa desandar el camino, nada más, ¿no? Pero en este caso, hice algunas afirmaciones que no son sí, solo sí. Por esas razones que necesito ver el caso inverso por separado. El caso inverso, por supuesto, es este. Yo supongo que esto es válido y quiero demostrar que la relación de accesibilidad es serial. Eso es lo que tengo en el caso inverso. Entonces, en el caso inverso, aquí está. Supongo que la fórmula, cualquier esquema de este estilo, necesariamente alfa implica posiblemente alfa, es válido. Pero voy a suponer nuevamente por contradicción o por reducción al absurdo que la relación no es serial. Entonces, ¿qué quiere decir que no sea serial? Quiere decir que existe un mundo, en el conjunto de mundos posibles, tales que no existe un mundo al que yo pueda ir a partir de él. Es decir, W está aislado, no hay otro mundo al que yo pueda ir a partir de W. Eso me diría la negación de serialidad. Bueno, entonces consideren esto. Dado que no puede a ningún lado a partir de W, vean que entonces, como vimos en el caso paradójico que presenté, en ese mundo W se satisface necesariamente alfa. ¿Por qué razón? Porque acuérdense que en la necesidad es un condicional. Si tú puedes ir a algún mundo, entonces satisfaces alfa. Dado que no puede ir a ningún mundo, porque el mundo W está aislado, el antecedente de ese condicional es falso. Y por la tabla de verdad del condicional, sé que, pero no importa el valor del consecuente.
Ujú. Necesariamente alfa debe ser verdadero, el condicional es verdadero, y por lo tanto tendría que satisfago esto, ¿no? Que W satisface necesariamente alfa. Pero por otro lado, como también vimos en esa lámina 10, en ese ejemplo, dado que no puedo ir a ningún lado a partir de W, no hay forma que yo satisfaga posiblemente alfa, porque posiblemente alfa significa que existe un mundo al que puedo ir a partir de W, y en ese mundo satisfago alfa. Aquí ya fallo con uno de los dos conjuntos, cuando existe un mundo al que puede a partir de W. No me importa cuál sea el estado de alfa en ese mundo. Entonces, como pasa eso, no satisfago esto. Pero se dan cuenta que si eso pasa en W, que en W satisfago necesariamente alfa, entonces también satisfago posible, digo, no satisfago posiblemente alfa, no hay forma que en W satisfaga necesariamente alfa implica posiblemente alfa y por lo tanto no es verdadera en esta evaluación y por lo tanto no es válido en el marco, lo cual contradice lo que yo he dicho, que el esquema sí era válido. En consecuencia, R tiene que ser serial, porque si no también lleva una contradicción. Me detengo ahora y pregunto, ¿quedó clara la demostración? Sí, bueno, ese silencio puede ser un sí, por supuesto, o puede ser una petición de danos la oportunidad, Francisco, de volverla a leer y entonces te decimos la clase próxima. Y la voy a tomar de esa manera. Ujú. Bien, entonces en la clase próxima veo sus dudas al respecto. Ahora, vean cómo les había dicho que son 10 esquemas y 10 propiedades. En la tarea les estoy pidiendo, me parece que demostrar P, el caso P y B, o sea, S2 o S3, uno de los dos, o en el ejercicio pido una cosa u otra. Por favor, hagan los ejercicios. Si ustedes hacen el ejercicio o intentan hacerlo y después expresan sus dudas conmigo o con Regina y Ricardo, les va a ser mucho más fácil hacer la tarea. Es importante además porque cuando en la réplica yo voy a pedir que me expliquen esta respuesta. Entonces, pues no basta con que esté escrita en su tarea, necesito que puedan defender su respuesta. Así que, por favor, dedíquenle un rato al ejercicio respectivo. Ujú. Bien. Bueno, entonces ya está, ya demostramos esta parte y ¿qué seguiría? Igual que en el caso del cálculo de proposiciones estándar, que lo que hice fue presentar sintaxis y semántica y después pasé a un sistema de demostración. Aquí voy a hacer eso, voy a presentar un sistema de demostración, pero en realidad la lógica modal está formada por muchos sistemas de demostración. Estos cuatro esquemas que estoy viendo aquí se aplican para toda la lógica, para todas las lógicas modales. Hay algunos sistemas de lógica modal que no cumplen esto, pero en realidad esos sistemas no se llaman lógica modal, se llama lógica submodal, porque pues no cumple uno de los principios básicos de lógica modal. Eh, entonces podemos pensar que todo lo que voy a ver aquí tiene que cumplir los cuatro. Y la primera observación es que este de aquí, pues ya está. Este ya lo conocíamos, el cálculo de proposiciones. Es el modus ponens o eliminación de la implicación. La otra observación que voy a hacer, no me acuerdo si está aquí o en una lámina posterior, eh, es sobre deducción natural. Esa la voy a hacer después entonces, porque sí la tengo planteada, pero eh, no creo que convendría esperar hasta ese punto para explicarla. Bueno, una observación entonces. Esto de aquí, si se dan cuenta, estaba en cálculo de proposiciones y significa que en realidad no tiene nada de modal, ¿no? Ahí estaba. Ustedes pueden ver que en cálculo de proposiciones con la semántica estándar, esta es una regla correcta, es decir, si las premisas son verdaderas, la conclusión tiene que ser verdadera y lo vemos por medio de la tabla de verdad. Es un argumento lógicamente correcto. Pero esta de acá y esta de acá y esta de acá. Ninguna de estas son tautologías o argumentos lógicamente correctos de acuerdo con el cálculo de proposiciones básicos. Observen que aquí, por ejemplo, si piensan en esto, el operador modal hace que esta fórmula sea una unidad completa. Y el operador modal aquí hace que esta fórmula no sea P, sino necesariamente P, y esta fórmula de aquí sea necesariamente Q. Entonces, esto no se podrá demostrar solo con tablas de verdad. Esta otra, pues me dicen, si P es verdadero, entonces necesariamente P
Tampoco es una tautología o un argumento lógicamente correcto el cálculo de proposiciones básico. Esta regla se deriva de estas dos. Se llama necesitación extendida, más adelante la voy a ver. Y les pediría que observen cómo en las primeras tres reglas no aparece el operador de posibilidad. ¿Por qué razón? Pues porque el operador de posibilidad lo podríamos pensar como no primitivo y definirlo a partir del operador de necesidad y entonces ya lo pongo. Ajá. Entonces, todos los sistemas modales que voy a ver cumplen estas cuatro y van a cumplir además algunos de los esquemas que ya vimos. Entonces, vamos a ver. Lo que voy a hacer a continuación es, primero, demostrar cómo esta regla es lo que le llaman azúcar sintáctico. Ajá. Eh, edulcorante sintáctico sonaría mejor en español realmente. Pero bueno, la tradición es llamarle azúcar sintáctico. ¿Por qué? Porque pues no es estrictamente necesario, pero es una regla práctica. Vean, esta regla me dice, si tienes P, que P implica Q, pues de ahí puedes deducir necesariamente P implica necesariamente Q. Y si tienes de P implica Q, puedes deducir de esto posiblemente P implica posiblemente Q. Ajá. Voy a definir entonces, voy a demostrar que esta regla se sigue de las otras tres. En modus ponens, cae. Ajá. Vamos a ver, mi premisa entonces sería la premisa de la regla de existe de EN. Por cierto, no les he dicho qué significa EN, ¿verdad? Déjenme regresar un poco y explicarles. MP es obviamente modus ponens. K es la regla básica de los lenguajes modales. ¿De dónde viene K? Hay dos formas de verla. Una forma de verlo es Kripke, que es el que creó la semántica de las lógicas modales, y otra forma es verlo como la K de knowledge, porque en lógica epistémica, que es una variante de lógica modal, este es un principio básico. Cualquiera de las dos lecturas es adecuada. Pensemos K de Kripke, por ejemplo, ¿no? Esa es una forma de verlo, como un homenaje a Kripke. Kripke, por cierto, para que vean qué reciente es la lógica moral en un sentido, Kripke está vivo todavía. Vino a México como, ¿qué será? El 2016, de una plática en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, que curiosamente no se difundió lo suficiente porque solo había filósofos y yo el único computólogo. Yo y un alumno mío éramos los únicos que nos habíamos colado a la plática. Entonces, así de reciente es la lógica moral. Bueno, y la N de acá, esta no la he explicado, esta N es de la palabra necesitación. Si alguno de ustedes va al diccionario de la academia, estoy casi seguro que no aparece. Pero pues así somos los computólogos, ¿no? Nos gusta acuñar nuevas palabras. La palabra está creada de manera adecuada, de acuerdo con las reglas sintácticas morfosintácticas del español. En inglés también se acuñó así, la palabra no se usa necessity, sino necessitation. Entonces, el español es una calca del inglés, pero en inglés también está creando la palabra, no existía antes. Ajá, entonces es la regla de necesitación. Y esta de acá, EN, es Extended Necessitation. Ajá. Entonces ahí está, por eso se llama regla EN. Y ahora sí, paso a demostrarla. Entonces, para demostrar Extended Necessitation, vamos a hacer lo siguiente. Vean, la premisa de Extended Necessitation o de EN es P implica Q. Ajá, entonces lo tomo aquí como punto de partida. Y después lo que hago es lo siguiente. Le aplico la regla de necesitación que me dice, si tienes P, pues entonces de esto puedes derivar necesariamente P. Ahí está. A partir de esta fórmula le antepongo necesariamente. Luego introduzco la regla K, que me dice necesariamente P implica Q, implica que necesariamente P implica necesariamente Q. Y aplico entonces modus ponens a 3 y 2, porque aquí tengo el antecedente y aquí tengo un condicional, pues me quedo con el consecuente. Sencillo, ¿no? Ahora, para el otro caso, vean, el otro caso es muy parecido. P implica Q, es mi premisa, nuevamente, de esta variante de la necesitación extendida, y tengo que, esto es un teorema del cálculo de proposiciones, que P implica Q es equivalente a necesariamente Q, perdón, a no Q implica no P. Bien, ahí está. Bien, entonces tengo esta equivalencia, y a esta equivalencia le aplico el teorema anterior.
de necesitación extendida. Entonces, de no es verdad que Q implica no es verdad que P, puedo derivar necesariamente no Q, implica necesariamente no P. Ahora, ya que tengo esto, vuelvo a aplicar este teorema que me dice, pues mira, esto es equivalente a lo siguiente. Invierte la dirección de la implicación y ponle negaciones a las respectivas fórmulas. Ajá, entonces, eso es lo que hice aquí. Esto pasa acá, precedida de una negación, y esto pasa acá, precedida de una negación. Es un teorema de cálculo de proposiciones. Y ya que tengo esto, entonces lo que hago es aplicar la definición que les dije antes. Necesariamente, perdón, posiblemente P se define como no es verdad que necesariamente no P. Y ahí está, lo tengo aquí, y entonces este se convierte en posiblemente P, y este de acá se convierte en posiblemente Q. Y ya está. Concluido. Entonces, no es tan complicado hacer una demostración con lógica modal, ¿se dan cuenta? Solo que se dan cuenta que no usé deducción natural. Utilicé modus ponens. Y a estas alturas se estarán preguntando, ¿por qué? Bueno, este es el tema de la siguiente lámina. La deducción natural tiene problemas de compatibilidad con la lógica modal. No es que no sea posible utilizarla, pero hay que utilizar versiones de deducción natural que lo que hacen es introducir candados. ¿Por qué razón? Porque vean que podríamos hacer lo siguiente. La regla de introducción de la implicación nos permitiría derivar esta fórmula. Ustedes lo que harían es abrir una caja con hipótesis P. Dentro de esa caja, ustedes utilizan necesitación y entonces obtienen necesariamente P. Y entonces pueden cerrar la caja con P implica necesariamente P, que eso es válido en deducción natural. Y esto es una falacia, ¿por qué razón? Porque estamos diciendo que P implica necesariamente P, y eso no es cierto. Es muy fácil presentar modelos en los que, de mundos de marcos de Kripke, en los que esto no es el caso. Piensen en uno en el que tiene el mundo W, en el que se satisface P, y ese mundo W se comunica al mundo V, donde no se satisface P. Y entonces, no pueden decir que en W se satisface P implica necesariamente P, por la definición necesariamente. Entonces, ahí está, tenemos un caso muy simple, con un marco de Kripke con un solo mundo, o con un par de mundos en el que esto no es el caso. Por lo tanto, utilizando deducción natural con lógica modal podemos llegar a falacias. La forma de combinarlas, y es la forma que se va a hacer en la tarea, es de esta manera. Lo que ustedes hacen, lo que van a hacer es que si necesitan aplicar deducción natural, no lo hagan. Podrían decir que toman una especie como de paréntesis, se van a una hojita separada, ahí hacen sus demostraciones utilizando deducción natural, y el resultado de esa demostración, en la cual no introducen ninguna regla de lógica modal, ese resultado que se obtiene con deducción natural, lo importan directamente a su demostración de lógica modal. Eso es lo que yo hice aquí. ¿Se dan cuenta? Este teorema le importé de cálculo de proposiciones. Y lo volví a aplicar otra vez aquí. El mismo teorema. Lo importé directamente. Y entonces, si ustedes quieren utilizar algo de deducción natural, pues todas las tautologías las pueden traer libremente, no se preocupen, vamos a permitir que eso se haga. Y también les voy a decir, pues importa cualquier teorema. Si tu teorema suena a que pues no es muy claro que es un teorema, les pido que me pongan la demostración de deducción natural por separado. Entonces, esa es la forma que vamos a trabajar en esta clase por razones didácticas. Es posible combinar deducción natural con lógica modal sin peligro. Hay sistemas que lo que hacen es poner candados a las reglas de deducción natural, y estos candados permiten evitar falacias como estas. ¿Cuáles son esos sistemas? Pues hay varios. Yo ahorita me viene a la mente dos opciones. Una no tengo la referencia, pero si alguien me presiona puedo enviársela, de un investigador japonés que desarrolla un sistema así. La otra es mucho más cercana. Vayan al cubículo que está 4 cubículos después de mí en la Facultad de Ciencias y hablan con Fabio, al que ustedes seguramente ya conocen a estas alturas.
fue coordinador de la carrera hasta recientemente, y Fabio tiene ya varios años trabajando en sistemas de deducción natural que combinan lógica moral sin peligro. Selene, que me parece que es profesora también de la facultad ahora, hizo su tesis de maestría con Fabio, justo con uno de estos sistemas, y ella y Fabio han seguido desarrollando otros sistemas de lógica moral con deducción natural. Entonces, ahí está. No tengo que darle las referencias porque, pues, esperemos que ahora que regresemos a clases presenciales en agosto, pues puedan ir a platicar con ellos si les interesa el tema, ¿no? Son sistemas muy elegantes, requieren un poco de trabajo para poderlos abordar, por eso es que nos los den este curso, y lo que yo hago más bien es poner estas otras restricciones didácticas, ¿no? No los combinen. Es como cuando están haciendo algo con materiales flamables y están utilizando fuego. Lo que hacen es que el material flamable se maneja en un cuarto separado y ya que está listo, lo traen a donde está el fuego. Esa es una metáfora para esta situación. Bien. Eh, Déjenme ver. Yo creo que podría detenerme aquí. En lugar de continuar, como pueden darse cuenta, estamos bastante cerca del final. Nada más les digo lo que vamos a ver después. Vamos a ver sistemas modales más específicos en los que, aparte de las 4 reglas que ya presenté, voy a introducir axiomas adicionales. Ajá, estos sistemas tienen nombres, algunos ad hoc y otros nombres históricos. Entonces, eh, más bien, los nombres históricos son ad hoc, otros más bien son transparentes y vamos a ver que están relacionados entre sí de una manera un poco peculiar, ajá, pero que les da bastante riqueza a la lógica moral. Eso es lo que voy a ver en la próxima clase y es probable entonces que en la próxima clase termine todo este tema. Entonces vamos realmente muy rápido. Ajá. Y pues díganme la próxima clase qué opinan sobre la oferta que les hice. Seguir viendo cosas adicionales, seguir con algunas ayudantías para algunos temas opcionales, incluso después de que se termine el curso, o terminar antes. Bien. Bueno, entonces me detengo. ¿Hay preguntas hasta este momento? ¿Dudas? No, profesor. ¿Perdón? No, dije que no. Bien, gracias. Muy bien, entonces ahora sí. Detengo la grabación.